Hellman, sector IR. Desde ese lugar también se han escuchado voces a propósito de este planteo en el proyecto de presupuesto. En contra, a favor, en que las reducciones sean aún mayores. Creo que hasta ahí también desde ese sector se ha dicho alguna vez que no debieran ni de existir, ¿no? Bueno, en realidad el planteo que hicimos nosotros en el momento en que llega el proyecto de ley de presupuesto a estudio de la bancada fue un texto modificativo del artículo 140 que planteaba la reducción del 100% de las vacantes de grado 15 y el 50% de las vacantes de grado 14 al 3. Para que tengan una idea, hasta el grado 13 son personal subalterno y desde el grado 12 hasta el grado 3 son oficiales. El grado 3 son coroneles, que además Julián podrá explicarlo mejor, pero en el grado de coronel sobre todo tenemos un número de oficiales mucho mayor del que debería existir si se siguiera una pirámide y si hubiera relación y proporción entre los grados. Y porque en definitiva para las tareas sociales de que tanto se hace referencia a la utilidad de las Fuerzas Armadas, ¿quiénes son los que trabajan? Bueno, en general es el personal subalterno, por supuesto que siempre hay un mando, ¿no? En cualquier tipo de actividad. El planteo nuestro era hacer el aumento de sueldos, que ese aumento se hiciera con reasignaciones solo del Ministerio de Defensa y que entonces ese monto que se otorgaba de 256 millones de rentas generales, que igual el Ministerio en el artículo original lo devuelve en el periodo de 5 años, nosotros ya disponer de ese incremento para reasignaciones, por ejemplo, educación, salud, sistema de cuidados, etc. Ese era nuestro planteo inicial. Tenía un poco la intención de fomentar el debate, digamos, sobre el rol de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta además que en momentos de debate presupuestal la discusión que nosotros queremos dar no es específicamente sobre políticas de defensa o política militar. Son dos debates separados que por supuesto que se conectan y es el país y el proyecto de país. ¿Se puede permitir tener un ámbito tan costoso, un ministerio tan costoso como el Ministerio de Defensa y además pretender tener una educación con la mayor calidad posible y con mucho más recursos, como precisa mucho más recursos? Esa es la primera discusión. Porque si nosotros discutimos solo sobre la política de defensa y lo mismo hacemos con educación, salud, etcétera, todo el mundo va a decir que precisa 10 veces más presupuesto. Y es verdad. Pero el presupuesto no nos da. Entonces, en realidad, esto se trata de vincular lo que tenemos de plata para asignar y a dónde la asignamos. Y, por tanto, los planes y programas de cada uno de los incisos, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, tienen que después ir en relación a las capacidades, de la cantidad de plata que tenemos para dar y tiene que ser compatible con los otros sectores a donde queremos asignar Bien, recursos. pero de nuevo, aún en ese planteo comparativo que tú haces de, bueno, podemos darnos el lujo de tener un Ministerio de Defensa con determinado presupuesto, una vez más, la discusión es, bueno, dentro del Ministerio de Defensa, el rol de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, acá hay un mensaje de alguien que propone por qué no son necesarias las Fuerzas Armadas en este país. Yo creo que se lo pregunta desde el lugar de lo militar, ¿no? ¿No sería mejor para ellos que se distribuyeran entre la policía, la republicana, los coraceros, etcétera, y a bomberos? Y en caso de guerra, que es bueno lo que uno asocia a lo militar, y en caso de guerra formar porque además en caso de guerra no duraríamos ni 20 minutos, o sea que sería ridículo. Ahí puede haber coincidencia. El tema es que no se llega al extremo de la avisación del Uruguay en guerra, pero la mera defensa de la soberanía de tu territorio te requiere equipado, te requiere armado, ¿o no? El problema es que no hacer una discusión adecuada y apropiada hace que los pocos recursos que tenemos no lo podemos utilizar bien. Si el mar y la defensa, yo creo que sí, porque tenemos mucha riqueza que no está cuidada, mucho menos explotada, que es la riqueza del mar y todo el territorio marítimo que tenemos. Entonces, si no tenemos los recursos, un debate anterior, ¿para qué? El debate del para qué, que está tan postergado, obviamente que no vamos a poder resolver con los pocos recursos los mejores. ¿Y ustedes entonces en ese para qué, qué respuesta encuentran? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos saldada la discusión de fondo sobre si precisamos o no Fuerzas Armadas. Lo que sí, vinculado con el mensaje, es no nos parece una buena idea militarizar parte, por ejemplo, de la policía y que cumpla funciones militares, porque esa policía, la que estaríamos formando para cumplir también funciones militares, es la que después tiene que cumplir funciones en nuestra sociedad como las cumple siempre. Y son experiencias muy malas cuando uno pone gente formada militarmente a cumplir tareas de seguridad de la policía. Nosotros creemos
efectivamente que hay necesidades del país, por ejemplo, en el mar territorial, por ejemplo, en la custodia de fronteras, el espacio aéreo, y entonces ahí sí, luego de la discusión presupuestal, donde vemos todo el panorama, todas las necesidades y los recursos que tenemos, ver cómo cubrimos mejor esas áreas. Es cierto que hay un debate... ¿Pero no es importante? Sin duda que es importante. Mire, nosotros en el primer gobierno, cuando asumió el Frente Amplio, el espacio aéreo no estaba controlado. No sabíamos qué pasaba por encima nuestro. El Frente Amplio avanzó, tenemos radares. Radares de tierra. En eso también se fundó en el 2005 el Uruguay. No, En el pero control aéreo, está bien. Lo que sí es cierto, yo no digo que se fundó el Uruguay en el 2005. Antes del 2005 no tenía control Sí, aéreo. eso es datos de la realidad. Sí, vayan morigereando las cosas porque... No, pero yo estoy dando un dato de la realidad. Cayendo. Es decir, desde el 2005, ¿desde cuándo tenemos Fuerzas Armadas? Mucho antes, por supuesto. no lo voy a- eso Pero no- desde 2005, es desde un la dato de la torre realidad, tenemos Fuerzas Armadas. el profesor nos puede contar que no teníamos control sobre el espacio aéreo, no ¿Es así? teníamos los Sin radares tener. ¿Es así? suficientes. No había forma de saber. Seguimos sin tener. Es cierto, Seguimos sin el tener. sistema de radares que se instaló no en el 2005, más adelante, la verdad que no lo tengo en la cabeza cuándo, pero no hace mucho tiempo, anteriormente no había forma de controlar qué pasaba en el espacio aéreo si la nave, si el aparato que No era circulaba avistado, sí. no se reportaba. ¿verdad? Exacto. Hoy en día Narcotráfico tampoco. es posible detectar a alguien que no quiere ser detectado. Bien. ¿Y tenemos herramientas para una vez detectado al que no quiere ser detectado poderlo interceptar? Bueno, ahí ya la cosa es un poco más complicada. Hay casos, sí, en los que se logró que con los aviones que tiene la Fuerza Aérea hacer bajar a unos narcotraficantes, en fin, qué sé yo. Lo que yo sí sé que existe, porque Uruguay, el problema es que Uruguay es muy chiquito. Cuando hablamos de aviones de combate, de verdad, estamos hablando de unos aparatos que cuando subieron y agarraron una cierta velocidad, salieron de la frontera y además para interceptar una avioneta se caen porque No vuelan pueden demasiado sobrevolar esa rápido. altura. Entonces hay un tema de aparato, digamos. ¿Verdad? Hay que tener los aparatos adecuados. Holanda Obviamente estaba en lo el que tenemos hoy departamento de es muy viejo y habría que renovarlo. El debate es qué cosa hay que comprar, ¿verdad? Que sea realmente útil. De la misma manera, de la misma manera que qué es lo que hay que comprar que sea realmente útil para ejercer soberanía en el mar territorial. Y Hoy además tengo entendido que los buques son de cumplir- hierro, los pesados, que para cumplir- lo que gasta de combustible, que necesita 40 personas arriba. O sea, Cumplir- eso de salir rápido. El general Artigas todavía sigue estando ahí, no sé si lo hicieron monumento, pero está ahí. Claro, además hay que cumplir con compromisos internacionales que tiene el país, que se vinculan al tema búsqueda y rescate, que es una franja que es bastante angosta, porque nuestro frente marítimo es angosto, pero que llega prácticamente a la mitad del Océano Atlántico. Son muchos kilómetros. Si pasa, por suerte es una zona poco transitada. El Atlántico Sur es una zona poco transitada. Entonces, la probabilidad de que pase algo Está. es pequeña. Bueno, pero por eso también en si la pasa discusión algo- de qué política militar queremos, también visualizar la incidencia, porque además eso va a ser asociado al presupuesto que se le adjudique. ¿Cada cuánto puede pasar de que tenga que salir una OPB a interceptar unos narcos en jurisdicción uruguaya? ¿Cada cuánto hay que echar un barco pesquero sin permiso? Son los barcos pesqueros, fundamentalmente. Es el tema, sobre todo, de que más cerca o más lejos vamos a tener plataformas de exploración De y petróleo, que hay que- eventualmente de que hay que extracción de supervisarlas. petróleo, y eso sí requiere una vigilancia, porque además, el día que se instale la primera plataforma, si la Marina no tiene capacidad de darles seguridad, eso se paga, las empresas privadas lo pagan, ellos contratan una empresa privada. Y ahí entraríamos en una cosa muy peligrosa que fue en lo que cayó Costa Rica durante muchos años, que fue que los servicios de guardacostas de Estados Unidos Privatizados. le hacían la tarea en su mar territorial.
que ese es un problema Mira, vos que grave. ponías ejemplo de Costa Está Rica la hoy. soberanía, exactamente. Entonces, bueno, pero entonces a la hora de definir políticas militares, está de la mano directamente relacionado con las posibilidades de inversión ejemplo de Costa que Rica, de requiere la la mano política de que Panamá quieras. también. Entonces, tarde o temprano, el debate hay que darlo. ¿Y qué pasaría con las misiones de paz, tal cual hoy están programadas, más las que se van a sumar en Centroáfrica, con la reducción de vacantes? ¿Influye o no influye? ¿Se van a resentir también en este proyecto en concreto del presupuesto? Lo discutimos a la vuelta.